Ingenieros, buen día. Bueno, habla Mauricio Abella, profesor de programación orientada a objetos. Estamos viendo lo de jerarquía de operadores y en el video anterior terminamos hablando sobre el operador cortesía, ¿cierto? Que realmente este operador es lo que se conoce complemento A1. Entonces, para entender lo que es complemento A1, tenemos que entender qué es realmente complemento A1 y complemento A2. Pues partamos de lo siguiente. Si yo tengo, ejemplo, el número, podemos decir el número que les digo yo, el número 5. El número 5 en binario corresponde a lo siguiente. Bueno, aquí ya hice una tabla representativa de lo que es cada una de las posiciones en términos de números binarios con respecto a su valor. Es decir, en la posición 1, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Decimos que en la posición 1 tenemos 2 a la 0. En la posición 2 tenemos 2 a la 1. En la posición 2 tenemos, 3. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, en la posición, en la posición 3, 2 a la 2. En la 4, 2 a la 3. En la 5, 2 a la 4, etcétera. Recuerden, esto es posición. Esto es elevar el valor 2 a la a un exponente. 2 a la 1, 2 a la 2, etcétera. Y este es su valor en decimal. ¿Vale? En decimal. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, deténganlo. Nosotros decimos que vamos a ver qué es complemento A1. Entonces, digamos que quiero representar el número 5 en binario. Pues sencillo. Tengo que decir que el número 5 es encender este bit, ¿cierto? Enciendo este bit, entonces tengo 4 y me falta 1, entonces encender este bit. Eso significa que yo voy a tener, a ver, aquí, el número binario 5, pues es esto. Claro, 4 y 1. Aquí en su posición y su valor respectivo, enciendo esos dos bits y me da el valor de 5. Ahora, ¿yo qué digo? ¿Cuál es el opuesto a 5? Pues aritméticamente el opuesto a 5 pues es menos 5. Pero ¿cómo hago para determinar aquí cuál es el binario en binario el menos 5? Entonces tenemos que tener en cuenta que para este caso, que es un byte de 8 bits, tenemos que saber que el bit más significativo es el que está acá. Si yo le coloco 1 acá, quiere decir que en este caso no es que sea 128 más 4, 132 y 1, 133. Significa que este es el signo. Para este caso, ¿cierto? Si el bit más significativo es 1, eso significa que es un valor negativo. En este caso, el bit más significativo es 0, significa que es un valor positivo y representa este valor. Entonces, ¿cómo hago para llegar a determinar cuál es el valor de 5? En su opuesto, obviamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es complemento a 1. Bien, pues complemento a 1 no es más que decir que todo lo que es 1 pasa a 0 y todo lo que es 0 pasa a 1. Entonces hagamos el ejercicio acá y decimos que complemento a 1, ojo que este todavía no es. Complemento a 1 es todo lo que sea 1 pasa a 0 y todo lo que sea 0 pasa a 1. Entonces, si se dan cuenta,
aquí entonces me quedaría 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Pero esto es complemento a 1 y eso no quiere decir que esto sea menos 5. ¿Cuál es menos 5? Pues sencillamente tenemos que hacer complemento a 2. Y complemento a 2 no es más que sumarle un valor, un bit, una unidad a ese valor. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí hay ceros, ¿cierto? Y sumemos. Entonces, 0 más 1, pues me da 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 1. Y así sucesivamente. Esto, mis estimados, esto significa que este valor, ¿cierto? Este valor sí es menos 5. Menos 5. Recuerden, se hizo complemento a 1, luego complemento a 2. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, qué pena, me entró un mensaje, entonces estaba mirando. Listo. Esto en binario, esto sí es el número menos 5. Entonces, repitamos. Esto es 5, ¿cierto? ¿Cómo sé cuál es menos 5? Pues hago complemento a 1, que es pasar todo lo que es unos a ceros, lo que son ceros a unos, y le sumo 1. Entonces, en este caso, bien, me quedó el número 1, 0 más 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, y así sucesivamente. Pero digamos, hagámoslo el número 9. El número 9 significa que yo prendo, o no, hagámoslo para que haya mejor las sumas. Hagámoslo el 3. Aquí. ¿El 3 cuál sería? Pues sencillamente sería esto y esto. Pasemos para determinar cuál es el menos 3. Entonces, recuerden que todo lo que es 0 pasa a 1. Fíjense, y todo lo que es 1 pasa a 0. Este es 1, pasa a 0. Este es 1, pasa a 0. Y los demás son ceros, pues pasan a 1. Ahora, voy a sumar. ¿Cierto? Voy a sumar. Y le sumo complemento a 2. Complemento a 2 sencillamente es un 1. Entonces, bien, me queda 1. Deténganlo. 1. Me queda 0. Y me quedan unos. Aquí. De para allá. Bien, esto sería en binario el número menos 3. Hagamos ahora con el número, es que quiero que sea el número que les digo yo. El número 6. Hagamos el número 6. El número 6 sería 4 y 2 y 0, ¿cierto? Esto sería el número 6. Entonces venimos acá y decimos que todo lo que sea 1 pasa a 0 y todo lo que sea 0 pasa a 1. Bien, aquí tenemos complemento a 1. Verifiquemos. Todo lo que es 0 pasa a 1 y todo lo que es 1 pasa a 0. Listo. Pero le hago complemento a 1. Recuerden, este es complemento a 1, que es sumarle. Punto. Se le suma una unidad. Listo. Aquí ¿qué tenemos? 1 más 1 me da 0 y llevo 1. 1 más 0, 1. Y 0, pues me queda 1. ¿De acuerdo? 0 más 0, 0. ¿Cierto? 1 y así sucesivamente. Entonces, menos 6 va a ser este valor en binario. Rectifiquemos, muestre a ver. 6, 4 y 2 me da 6. Entonces complemento a 1, todo lo que es 0 pasa a 1, todo lo que es 1 pasa a 0, correcto. Y le hacemos complemento a 1, que es sumarle 1. 1 más 1 me da 0, llevo 1, me da 1, 0 y ahí está. Bien. ¿Por qué hay que hacer complemento a 1? Más bien, ¿por qué
hay que hacer complemento a 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? Si yo digo que el opuesto ¿a qué? A 3 es menos 3, entonces ¿por qué sucede que yo tengo que sumarle 1? Entonces fíjense que aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, todo esto voy a voltearlo totalmente, entonces va a girar en todo su eje. El 0 quedaría encima de ¿qué? El 0 quedaría aquí, ¿cierto? Si gira por el lado izquierdo, el 0 quedaría aquí. El 1 quedaría aquí. El 2 quedaría aquí. Y el 3 quedaría aquí. ¿Qué significa? Que si yo digo que el opuesto de 3, geométricamente hablando, no resulta ser el menos 3, me resulta una casilla más. Queda en la posición del menos 4. Entonces, como este es el complemento, ¿cierto? Que todo lo que pase sea 0, es 1 y todo lo que es 1 es 0. Fíjense que aquí el complemento a 1 me resulta la casilla del número 3, me resulta en la casilla del número 4. ¿Qué tengo que hacer? Súmele una unidad, es decir, mueva todo esto una unidad. Le muevo una unidad y ya me queda el opuesto a 3, me queda en la misma posición del menos 3. Significa que cuando yo hago esto, me está haciendo esto, la inversión. Se me está invirtiendo de esta manera. Y cuando le sumo 1, el complemento a 2, pues fácil, es sumando una casillita, córralo para que el 0 quede empatado con el 0 y todo quede correspondiente al negativo, al opuesto. Bien, entendido eso, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este operador que es el cortesía, ¿cierto? Entonces digamos cortesía 3. ¿Qué significa? Pues significa, bueno, ya lo tenemos acá, cortesía 6. Cortesía 6 positivo. Eso significa que cortesía 6 positivo es esto. Aquí tenemos cortesía 6 positivo. Pasémoslo acá. Esto es cortesía 6 positivo. Todo lo que es 1 pasa a 0 y todo lo que es 0 pasa a 1. Esto se llama cortesía o complemento a 1. Y ese es el operador que nosotros estamos estudiando en este momento. Complemento a 1. ¿Por qué toda esa vuelta? Para entender por qué se llama complemento a 1 y por qué se llama complemento a 2. Bien. Ok. Espero que haya quedado entendido lo que es el operador cortesía, que es el operador. ¿Sí? Este es el operador cortesía, o lo que llamamos complemento a 1. Bien, recuerden, les habló Mauricio Abella. Si les gustó el video, denle like o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.